con ustedes Gracias a nuevamente. Dios, bendecidos. Por favor del Padre. Yahweh bendito. ¿Ve bien el tablero desde allá? Bueno, Dios bendiga a las personas que alcanzaron a venir y a las que no alcanzan a llegar o no van a venir por diferentes circunstancias. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del tema que tratamos o comenzamos a tratar el día miércoles. ¿Recuerdan el título? Consejos para prosperar. Consejos para prosperar. Ok. Vamos a abrir la palabra de Dios en este momento y vamos a comenzar dando simplemente lectura para recordarlo en el libro de Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. Mateo capítulo 25. Mari, ¿puedes colaborar con una Biblia allá atrás? Libro de Mateo, en hebreo es Matayahu. Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. Ok, y luego vamos a pasar al libro de los Proverbios, que es donde estamos tomando las bases para los consejos que encontramos para prosperar. Porque hay muchas personas que todavía preguntan, pero ¿cómo hago para prosperar? Porque unos sí prosperan, otros no prosperan, porque al hermano le va bien, a este no le va bien, porque a mi hermano le está yendo bien y al otro no le va bien. Entonces vamos a mirar el manual de nuestro diseñador, de nuestro fabricante. Eso está pasando igual que yo que me muevo en el tema de la mecánica automotriz. Está pasando igual que pasa con los vehículos modernos. Y la mayoría de los vehículos del año 2020 para acá, escuche lo que le voy a decir, es una referencia para que usted lo sepa. Si usted quiere conseguir vehículo nuevo, vehículos del año 2020 para acá no tienen repuestos nuevos. Para que usted lo sepa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchos vehículos que están quedando dañados, y no porque no existan los repuestos, sino porque los propietarios no están leyendo los manuales cuando adquieran los vehículos. ¿Ya? Entonces, casualmente hemos tenido inconvenientes con vehículos del 2020 hacia acá que no se le consiguen los repuestos ni nuevos, ni en los dealers, ni el fabricante sacó repuestos nuevos. Hay muchas personas que están con sus vehículos ahí sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque el vehículo, sí, es parte del negocio, y el vehículo traía su manual y la gente no leyó el manual, sino felices estrenando sus carros, sus trocas, sus camionetas, y hágale para adelante y para atrás, y no le hicieron los mantenimientos cuando tenía que hacerse. ¿Por qué? ¿Por culpa del fabricante? No, porque no leyeron los manuales. Lo mismo pasa con nosotros, los seres humanos. Cuando nosotros no leemos el manual de vida, la instrucción que dejaron para nosotros, para que nos vaya bien, pues, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? El ser humano la lucha, el ser humano se la imagina, el ser humano pelea, el ser humano planea, hace y deshace, y muchas veces no le va bien. A algunos les va bien. Cuando usted mira a las personas que les va bien en la vida, que realmente triunfan en la vida, son personas que se han preparado para triunfar. Entonces, si nosotros no nos preparamos para triunfar, ¿cómo vamos a triunfar? Y vamos a ver que otros sí triunfan. ¿Quiénes? Los que se preparan. Eso pasa igual con el tema de la salvación, ¿no? ¿Sí? Que muchos andan creyendo lo que le dicen los líderes religiosos, pero cuando se entra aquí a la palabra de Dios, vamos a encontrar, por ejemplo, algo que el apóstol Pablo dijo allá en 2 Corintios capítulo 3 y 4, y dijo que los que se pierden son los que no comprenden este evangelio, los que no entienden, los que no tienen conocimiento. Y no vaya a ser que nos pase a nivel de cristianismo, llamémoslo así, como con los vehículos modernos, que creemos que porque tenemos un vehículo y nos echa para adelante y para atrás, ya nos la sabemos todas. Y no es así. Anoche nos pasó algo curioso con el carro de Nana. Ella tiene un auto híbrido, un Ford híbrido.
Y cuando venían hacia la ciudad de Monén, se les quedó el carro ahí. Medio mal fue saliendo de la casa, ¿no? Ni para adelante ni para atrás, y el carro no mostraba ninguna falla. Es- Las dos combinaciones. no, ese es híbrido. Ese es híbrido. O sea, es ya, sí, ya está, es más eléctrico que de combustión, de gasolina. Y cuando vamos a mirar, nos tocó llevar una computadora especial para poder verificar el vehículo. Y cuando entramos a mirar el vehículo, resulta que la falla es porque está perdiendo señal la llave. Entonces, si la llave, el chip de la llave pierde la señal, el vehículo no se bloquea, simplemente no avanza. Le puede encender, pero no avanza ni para adelante ni para atrás. Y nos tocó ir con la computadora y verificar cuál era el daño real, porque no mostraba cuál era el daño. Cuando yo lo fui a probar igual, fui a arrancar y ¿esto qué le pasa? Metí la computadora, me metí bien al sistema de la computadora para leerle la CPU del carro, y encontré que era la señal de la llave. Y me tocó cuadrarla para que el carro volviera a responder. Y ahí se reprendió el carro. Entonces fíjese que ella, siendo la propietaria, no conocía ese sistema. Hasta anoche se enteró, ¿cierto? Hasta anoche se enteró de cuál es la falla, y no es ni la pila, no es la batería, no es la energía, ni el carro está dañado. Simplemente que ya por el uso, ¿cierto? Entonces la llave, el control remoto va perdiendo su función. Y al perder la señal, pues ya el carro lo deja botado. ¿Y qué hace uno? Es más, mire, ni siquiera un mecánico común y corriente lo hubiera podido arreglar, ¿ya? Y si yo no hubiera tenido el escáner, la herramienta apropiada para poder intervenirlo, no lo soluciono. Y fue simplemente despichar dos botones en el escáner para darle solución, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa. Si usted quiere prosperar, usted tiene que aprender a prosperar. Y hoy hay otra cosa tremenda: usted tiene que aprender a manejar la prosperidad. Si usted llega a ser bendecido y usted no maneja la bendición correctamente, usted puede perder esa bendición. Y hemos visto personas que, inclusive por ahí hay ejemplos, ¿no? Gente que se ganó la lotería. Y no que acostumbren a ganársela, que de un momento a otro se les dio por comprar un cartón de eso y se ganó el premio mayor. Y los hemos visto pocos años después, más pobres de lo que eran antes, donde cogieron la bendición y la despilfarraron, no la supieron administrar. Lo mismo pasa con la prosperidad de nosotros. La prosperidad de nosotros, escúcheme, no es tener muchas cosas, porque aún en lo poco que nosotros tenemos hasta el momento ya somos prósperos. ¿Sabe por qué somos prósperos y bendecidos? Porque hay personas que no tienen lo que Dios nos ha permitido tener a nosotros. Si usted tiene con qué comer ahorita, tiene alimento en su mesa, hay gente que en este momento está clamando por poder poner un plato a su mesa. Si usted hoy pudo bañarse, hay gente que no tiene ni siquiera acceso al agua. Entonces somos prósperos y somos bendecidos. Lo importante es que, de acuerdo a la prosperidad que usted tenga o a la bendición que usted tenga, usted sea fiel en lo poco. ¿Pero fiel con qué? ¿Con la prosperidad? No, con el que le da a usted la oportunidad de tener lo que usted tiene. Y ese es el eterno. Es el eterno. Fíjese que la misma escritura dice que si Él no nos diera a nosotros la oportunidad de tener, no tendríamos. Y Cristo fue muy claro, Mateo 6:33, cuando Él dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y aplicar la justicia. Pero el ser humano se ha dedicado a buscar la prosperidad económica. No busca el reino de Dios. Y si busca o trata de buscar algo de Dios, escuche, ojo con esto, porque es muy distinto buscar de Dios a buscar el reino de Dios. Es algo muy distinto. Porque de Dios usted puede, en cualquier religión, así sea por ejemplo los musulmanes, ya que está tan de moda el tema de Siria, usted puede buscar a los dioses de los musulmanes. Usted puede buscar a los dioses del presidente de Siria que ya huyó para Rusia. Ese es otro Dios. Y vea que al final no lo oyó. Tan honorable que se veía. Tan íntegro que se veía. Tan próspero, porque es un hombre todavía multimillonario.
Estamos hablando de millones y millones de dólares que tiene en sus cuentas, digámoslo así, en sus arcas, fuera de lo que dejó allá en Siria. Y Dios le permitió todo eso. Y para saber todo lo que se está descubriendo, que la usó mal. ¿De qué sirve ganar tantos millones de dólares si los vamos a usar erróneamente? Y hay algo muy tremendo en cuanto a la prosperidad, y la palabra lo muestra, y como voy a seguir con este tema, vamos a ver más adelante cómo hay mucha gente que cambia a quien lo bendice por la bendición. Ojo con eso. Es muy delicado. Es muy delicado. Si usted busca a Dios por una bendición grande y usted quiere ser grande y Él se la otorga, nunca se le olvide de dónde Él lo sacó. Nunca se le olvide su origen. No entre en altivez, no entre en arrogancia. Y no cambie al Eterno por la bendición. Porque hay gente que cuando ya son bendecidos, cuando no tienen, están clamando, están llorando, están suplicando, están pidiendo oraciones, están pidiendo que por favor no hayan que hacer, ayunan, hacen y deshacen, pidiendo la bendición de Dios. Y resulta que Dios es tan grande y tan misericordioso que se las concede. Y cuando se la concede, algunos se vuelven locos. Así es. Y se olvidan de que quién le concedió la riqueza, la bendición. ¿Y cuántos tienen, si no conocen tampoco al Señor y tienen? Exacto, mi hermana. Y vamos a lo siguiente. ¿Qué es ser bendecido? Algunos piensan que ser bendecido es tener un carro último modelo, una casa súper grandota, tener hasta un rancho. Algunos piensan que ser súper bendecido es vestirse con la ropa más fina, la ropa de marca, los zapatillas de marca. Piensan que eso es bendición. No es así, ¿sabe? Quiere que le diga una cosa con todo respeto. Eso son añadiduras. No, y cuando usas de marca es porque te va a dar a ti como ese valor que tú no te das. Exacto. Y resulta, vuelvo y lo repito, porque he escuchado a mucha gente de poder económico que los han entrevistado. Y les dicen, ¿por qué usted no utiliza ropa de marca? Y muchos han dicho, porque es que la ropa de marca, la ropa de diseño se hizo para los pobres. Sí. Claro, no así dinero. dijeron, eso se hizo Ellos para no los gastan ese pobres. dinero. Y le hicieron, ¿pero por qué para los pobres? Dijo, porque los pobres quieren relucir lo que no tienen y gastan lo que no tienen por mostrar lo que no tienen. Entonces ahí se aprovechan para ganar su buena lana. A costilla, perdón, lo voy a decir con respeto, no por ofender a nadie porque estamos en vivo, a costilla de la ignorancia de muchos que creen que ser próspero es mostrarse lo que no son. Y usted va a ver la gente más poderosa. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted dónde ve un empresario con los carros de último modelo o los Lamborghini? ¿Usted no los ve? Usted no ve a un empresario con esos carros súper lujosos. Usted los ve con sus camionetitas y más o menos de gama media hacia abajito, para no mostrar que tienen. Porque son sabios y saben que de pronto los van a secuestrar, los van a robar o alguna cosa. Esto no se muestra. Pero el que no ha tenido y medio tiene, se compra la camioneta más costosa que hay. Y lo más tremendo es que después no puede ni viajar con la camioneta porque no le alcanza ni para gasolina. Eso es ser presumidos. Exacto, es una presunción y una altivez de mostrar y ser lo que no somos. Entonces, ¿sabía que usted es bendecido? Amén. ¿Sabía que usted es prosperado? Amén, gloria a Dios. Porque con lo poco que usted tiene, usted ya ha sido prosperado. Si usted se mira con otras personas, usted está súper bien. Y es feliz. Lo tremendo, ¿sabe qué? Es que nos hemos acostumbrado, o la sociedad nos acostumbra a querer más y estar mucho mejor y nos vivimos quejando en vez de ser agradecidos. La palabra dice que si tú eres fiel en lo poco, Él te seguirá poniendo sobre lo mucho. Amén. Pero si tú andas renegando aún de lo que tienes, de lo poco que tienes, ¿cómo crees que Él te va a promover? ¿Cómo crees que Él le va a soltar algo más? Es por decir algo, una troca, una camionetita, un autito bonito, tiene las 4 ruedas, no tiene tantos lujos y llega al mismo sitio donde llega uno de mucho más costo. Y lo más bonito es que llega usted gastando menos que el otro. Exacto. Solo por presumir, solo por mostrar lo que no somos. Así es.
¿Por qué Dios no le bendice? Porque usted no es agradecido ni en lo poco que tiene. Un vaso de agua, una botellita de agua, usted la tiene en su mesa, otros no la tienen. Usted pudo comer, al menos hoy pudo almorzar o desayunar, como se dice fuera de México, pudo lonchar o almorzar. Otro no. Otros en este momento no han Andan podido. en ayunas todavía. Andan en ayunas, suplicando, mirando a ver cómo consiguen. El pan de cada Usted tiene un techo en este momento donde reposar su cabeza, donde esté su familia, donde después de la reunión usted va a llegar, básicamente se va a sentar en un sofá a ver un televisor. Otros no tienen ni el sofá ni el lugar. Con un clima ahí. Sí. Y con un clima tranquilo, sabroso. Ya le dio gracias a Dios por eso. Me vi un TikTok, creo que fue ayer, una muchacha con una bebita en Nueva York. De los que entraron, les dieron el parol, les dieron, ¿sí? Ya no tiene nada ni dónde meter la cabeza. Y lo único que logró fue conseguir una cobija porque los sacaron sin sus maletas. Y se hizo ahí contra la pared frente a una vitrina y se tapó y tapó a su hija. Y pasaba la gente y la miraba. Pero son de aquellos que cuando llegaron a los Estados Unidos presumieron ya por las redes sociales. Estoy en los Estados Unidos, estoy en la United States. De aquellos que que no aprovecharon la oportunidad que les dieron el ingreso acá y ahora no tienen ni siquiera lo que quisieron tener. La palabra de Dios dice que al impío, sí, al impío, el que conoce la verdad y se burla de él, no lo busca. O cree que ya tiene todo en sus propias manos, dice que él le quita hasta lo que ha querido y soñado tener. Por eso es mejor vivir siendo uno humildes. Humildad de corazón. Humildes de corazón. Humilde no significa pobreza. La humildad, donde no tengo que presumir lo que tengo. Yo conocí un muchacho y este muchacho es el que diseñó todos los papalotes de viento que mueven toda la energía. Cuando yo lo conocí me quedé impresionante. Un joven tan humilde en su forma de ser y de vestirse, y él era el primero que... El jefe de jefes, como se dice. Pero era de gente que tenía en esa compañía. Me impresionó, dije, qué hermoso, qué lindo. Porque no es farsante, no es presumido. En su infancia su mamá lo llevaba siempre a la iglesia y a siendo cristiano. Y una vida muy humilde, pero el Señor lo bendijo tanto y nunca se le subió a ese muchacho. Qué bueno, eso es lo bueno. Nunca olvidarse de dónde nos sacó Dios. Amén, eso es importante. Hay gente que en el pasado tuvo hambre. Los diga no comparten ni un pan teniendo. Así es. Entonces la mayor bendición, diga conmigo, la mayor bendición La mayor bendición que yo puedo tener, que yo puedo tener, la estoy recibiendo ahora. la estoy recibiendo ahora. Sea agradecido y verá que Amén. Dios lo irá poniendo Así es. a medida en lugares más altos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, verso 14 al 30. Vamos en inglés, Ñonguito me lees verso 14 y verso 15, por favor. See, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Vamos, alguien me colabora con el 14 y otra persona con el 15, por favor. Con cualquier Biblia. Sí, no importa la versión, que hoy no tenemos. ¿Cuál tiene ya mi hermana? La Vulgata, la Ok, ya la Vulgata Latina y Mari me lee por favor ¿qué tiene? La Reina Valera. Porque el Señor obrará como un hombre que yéndose a lejanas tierras convocó a sus criados y les entregó sus bienes, dando al uno 5 talentos, a otro 2 y uno solo a otro, a cada uno según su capacidad, y marchándose inmediatamente. Ok, vamos en la Reina Valera. Estaba en 25, ¿qué hermano? ¿Que acaba de leer? 25, verso 14 y 15. Porque el reino del cielo Mateo 25, verso 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos.
Entonces vamos a ver algo muy importante hoy, y ténganlo en cuenta, aunque no va a ser el tema, pero quiero que lo tengan en cuenta algo. Y es que la palabra de Dios, llámese la Torá, llámese el Brihadacha, llámese la Vulgata Latina, llámese la Reina Valera, llámese la Biblia del Oso, cualquiera de las Biblias, habla del reino de los cielos. Ojo con esto, ojo con lo que voy a decir. Y Cristo dijo muy claro que debemos procurar entrar al reino de los cielos. Ojo con eso. La Biblia no dice que Cristo nos dijo que tenemos que entrar a los cielos. ¿Captaron? La palabra de Dios habla que debemos ingresar al reino de los cielos, al sistema de gobierno celestial. Viviendo aquí. Exacto, no dijo que nosotros vamos a entrar a los cielos. Ojo con eso, por ninguna parte usted va a encontrar eso. Eso es una teología humana, donde están asumiendo. Y hay que caber en cuenta, aunque no va a ser el tema, hay que caber en cuenta que los libros proféticos, tanto profetas mayores, PM es profeta mayor, o profeta menor, también PM, ¿sí?, hablan de que el reino de los cielos se instituirá en esta tierra. ¿Sí? Por eso es que se habla de la segunda venida de Cristo, o del Mashiach, ¿sí? Y por eso dice que Sión será restaurada. Ojo con esto. Se ha hablado, y por ahí en Ezequiel se habla de Sión, y ahora se habla que Sión no es Jerusalén, sino Sión es la tierra. Él volverá a restaurar la tierra. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, porque la palabra en Mateo capítulo 25, verso 14 y 15, está hablando que el reino de los cielos es semejante a un señor, o la Vulgata Latina está diciendo que es un señor. Vuelvan a leer el verso 14, hermana, por favor. Porque el Señor obrará como un hombre que yéndose a lejanas tierras convocó a sus criados. Oh, exacto. Entonces, Más bienes. el Señor obrará. Entonces, si estamos hablando del Señor, ¿y quién habló del reino de los cielos? ¿Quién habló del reino de los cielos? Un hombre. No, ¿quién habló del reino? ¿Quién enseñó sobre el reino de los cielos? ¿Quién? Yeshua, ¿cierto? Yeshua, que lo conocimos como el Señor Jesús, ¿cierto? Ya sabemos, pues, voy a seguir explicando su nombre real y su nombre romano, ¿ok? Pero él dice que el reino de los cielos, ¿cierto?, es semejante a un hombre, y él se está poniendo como en primera persona, donde dice que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó ¿qué? Sus bienes. Le entregó sus bienes. Estos bienes son lo que se llaman dones o talentos. O con eso, porque esto tiene que ver mucho con la prosperidad. ¿Ok? ¿Qué es un don? Según el diccionario, un don es la capacidad para hacer algo, bueno o malo. Porque hay gente que tiene el don para hacer cosas malas, y es la capacidad de obrar mal. Y el talento es muy similar al don. El significado prácticamente es el mismo. El talento es la capacidad que Él le otorgó a cada ser humano para hacer algo, ¿cierto? Solamente que, como lo estaban diciendo, hay personas que los aplican, ¿cierto?, para cosas buenas, y hay personas que lo aplican para cosas malas. La capacidad para hacer algo. Sí, es la capacidad para hacer algo, o la capacidad para actuar. Ese es el don o el talento, ¿ya? Es lo mismo, prácticamente. Si usted mira el diccionario, que trae la misma connotación o el mismo significado. Entonces, la Escritura está mostrando que el Señor otorgó. Y cuando está hablando de bienes, ¿cierto? Y cuando me habla de bienes, está hablando de cosas materiales. ¿Ok? Está hablando de cosas materiales. Entonces, aquí hasta el momento no está hablando de nada espiritual. Está bien diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos.
escuche, no dice llamó a sus hijos, sino llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Pero él, ¿qué hizo? Los repartió. Él los repartió, ¿cierto? No los dio por darlos. Y los repartió, escuche esto, en justa medida. En justa medida. Y cuando usted va a seguir leyendo el capítulo, usted va a encontrar que la justa medida es porque él conocía a quién le dejó el don, o a quién le dejó el bien, o a quién bendijo, porque se lo dejó. O sea, no los dio por darlos, porque si fuera por darlos, no hubieran estas medidas de 5, medida de 2 y medida de 1. De acuerdo a su capacidad. Exacto, entonces él otorga los dones y talentos de acuerdo a la capacidad de la persona. Entonces no nos podemos quejar porque Dios bendice a unos más que a nosotros. Porque si no permite la bendición más allá, es porque no somos capacitados. Escuchen, hay una diferencia entre la palabra capaz, ¿cierto? Y la otra capacitado. Hay una diferencia muy grande entre estas dos palabras. No es lo mismo. La persona capaz es la persona que puede hacerlo. Ojo con esto. Es la persona que puede hacerlo. Uy, no me alcanzó. Sí. Y capacitado es la persona que sabe hacerlo. Sabe hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es capacitado. O sea, se preparó y estudió. Adquirió conocimiento. Las personas que adquieren conocimiento son las capacitadas para hacerlo, porque van a saber hacerlo correctamente. Y la persona capaz es la que puede, pero como no sabe hacerlo correctamente, le va a quedar mal, o va a desistir, o va a retroceder. ¿Ya? Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que entrar a adquirir conocimiento, ¿sí?, en las bendiciones que Él nos ha dado. Vamos a poner un ejemplo. Tengo aquí al frente a Ñonguito. Bueno, Dios lo bendijo con un trabajo, ¿cierto? Está en una compañía. Si él no se capacita, va a seguir haciendo lo mismo. Pero si él es sabio y se da cuenta que puede ascender en cargo o en puesto, se va a preparar. ¿Y qué va a pasar? Que si se prepara, el jefe superior lo va a tener en cuenta para un cargo superior donde va a ganar más dinero. ¿Ya? ¿Cualquier persona podría ejercer el cargo? Sí, cualquiera. Es lo mismo. ¿Ves lo que sucedió anoche con el carro de Nana? ¿Cualquier mecánico pudo haber ido? Sí, claro. Mecánicos hay muchos, claro. Pero si el mecánico es capacitado y tiene la herramienta correcta, logra sacar adelante el carro. Si no, ahí se queda el carro. Y hemos visto, o sobre todo nosotros hemos visto aquí en los Estados Unidos o acá en Monaghan, que hay muchos carros en muchas propiedades ahí ya abandonados. ¿Por qué? Porque no han podido arreglarlo. ¿Por qué? Porque no hay personas capacitadas para darle solución. ¿Ya? Hay vehículos que a mí también me ha tocado decirle no sé hacerlo, no lo puedo hacer, váyase a tal lado. Y los he mandado donde personas que tienen la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir con el ejemplo de los vehículos. Yo soy mecatrónico, pero hay una rama que es la electrónica en lo que son gates o llaves. ¿Cierto? Bueno, keys o llaves, ¿cierto? Que ahora son electrónicas. Y usted ve unas llaves de algunos vehículos que usted le picha un botoncito y sale, aquí tengo una, esta llave de esta camioneta, por ejemplo, misma, usted le picha el botoncito y salió una parte metálica que está aquí labrada, ¿cierto? Está labrada. ¿Qué no le va a servir a otro carro? Entonces, para poder hacer esto, se necesita una máquina especial, pero aparte de hacer esto trae un chip. Y esta parte negra es electrónica, que le manda una señal. Con solo acercar la llave
o con que la llave esté dentro del vehículo, ya reconoce la señal y permite, cuando entre esta parte metálica es solamente para que gire el cilindro. Y el chip, la gente no sabe que tiene una antenita ahí al lado que reconoce la señal. Si no tiene la señal, no sirve. Pero resulta que hay unos vehículos que no tienen la parte metálica. Si necesita que el control esté dentro del vehículo y usted simplemente espicha un botón. Si el control no está dentro del vehículo, no le va a servir. Entonces, para poder hacer este tipo de llaves, se necesita ¿qué? Capacitación, adquirir el conocimiento, prepararse para uno trabajar con esto. Lo mismo pasa con el reino de los cielos. Al reino de los cielos no se va a entrar, escuche, no se va a entrar porque usted quiera entrar. Está escrito en la palabra, Cristo mismo lo dijo. Voy a tomar el nombre de Cristo y no tanto el hebreo, sino Cristo también lo dijo, que debemos buscar el reino de Dios. Y tenemos que tener claro y aprender a leer correctamente. Porque el mundo entero, sin importar la religión, quiere irse para los cielos. ¿Y cómo va a entrar a los cielos? Si usted no sabe hacer nada, no van a decir, ¿cómo así, pastor? Si luego la salvación no es por fe. Eso nos enseñaron. Algunas teologías nos enseñaron eso. Pero la palabra de Dios dice, y Cristo lo dijo en Mateo 6:33, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y aplicar su justicia. Entonces, si no aplicamos su justicia, la tercera parte del verso dice que el resto viene por añadidura. Y si no le llega a usted nada por añadidura, ¿por qué será? Tiene que preguntárselo. Tiene que preguntárselo. Si a usted no le llega la bendición, y se lo aseguro y lo digo con todo respeto, es porque usted está en una teología humana donde le enseñaron a mantener las manos extendidas todo el tiempo y esperar que todo le caiga del cielo. Y le ponen el ejemplo del maná en el desierto, que Dios les dio de comer. Sí, pero mira la circunstancia por la cual estaba pasando el pueblo, por la cual el Eterno tuvo que suministrar la carne y el maná. Y aún el agua que brotara de la peña, allá en el monte Horeb. Pero pasada la circunstancia que le tocó al pueblo, trabajar y empezar a labrar la tierra. ¿Ya? Entonces usted tiene que saber cuál es su talento. Primero, tiene que saber que tiene usted que tener conocimiento y entendimiento de que usted es capaz. Si usted no piensa que es capaz, usted no va a actuar. Pero segundo, tiene que capacitarse. ¿En qué? En el área en que usted sepa que tiene el don y el talento. Y nadie puede venir a decir, oh, pastor, es que yo no sé hacer nada. No sabe o no ha aprendido, que es algo muy distinto. Usted no sabe hacer nada o no ha aprendido a hacer nada. No aprendido. Eso, ahí hay algo distinto. Si usted no ha estudiado, no se capacita, no quiere aprender nada, porque de seguro yo sé que usted sabe hacer algo, ¿cierto? O ha querido hacer algo, o sueña con hacer algo, pero no ha dado el paso para siquiera investigar o capacitarse en eso. Entonces, si usted no actúa, ¿cómo va a saber si tiene el talento o no? ¿Cómo sabe si tiene un don o no? Claro. Usted tiene que primero pensar que usted es capaz. Y todo está en el sistema de pensamiento. Si usted es capaz, usted lo puede lograr. Pero capacítese. No hagan lo que hacen algunos mecánicos. Un día llegó un muchacho de Cuba y me llevó un vehículo, una Honda, y llegó otro, que supuestamente era el amigo, ya muy orgulloso, muy altivo, que porque ya había logrado tener un trailer y estaba trabajando con un trailer y no sé qué. Me dijo, usted no es mecánico, mecánico nosotros los de Cuba. Me dijo así. Porque en Cuba nosotros desarmamos, hacemos y deshacemos. Le dije, y si usted es tan mecánico y es mejor que yo sí he estudiado, entonces, ¿por qué no lo arregla? ¿Para qué me lo trae a mí? ¿Ya? Entonces, no puedo empezar a mostrar lo que no soy. Y las personas que se muestran demasiado, que saben, al final quedan mal. Entonces, mejor es seguir con humildad. Todos los días aprendiendo, todos los días poniendo en práctica. ¿Ok? Entonces, diga conmigo, debo ser capaz, Debo ser capaz, pero debo capacitarme. pero debo capacitarme. Y si volvemos a la palabra,
dice que le entregó, a uno le entregó 5 talentos, ¿cierto? Y los talentos son bienes, porque dice el verso 14 que repartió sus bienes, o sea, les dejó posesiones o les dejó dinero, ¿ya? Son las famosas herencias, ¿cierto? Entonces, a otro dice que le entregó 2 talentos, ¿cierto? Y a otro le entregó 1 talento. Y dice la escritura, y está mostrando como una especie de alegoría, voy a borrar acá, que esto es como el Señor, que se fue y volverá. Y la verdad, la escritura dice que Cristo volverá. Las pruebas están mostrando que Él vuelve. Y todo está cumplido y sabemos que Él vuelve ya muy pronto. Y Él no va a venir, escuche esto, y Él no va a venir simplemente a llevárselo como nos dijeron, que se lo va a raptar ahí porque sí, que porque usted ya hizo una oración de fe, que porque usted va a la iglesia de vez en cuando. No, usted puede ir todos los días a una iglesia, usted puede cumplir con toda la ritualidad de la iglesia. Y viene la pregunta, ¿y dónde están los talentos que Él le dio? La escritura no dice en ningún lado que Él a algunos no les dio talentos. No. Dice que a todos nos dio talentos. En su justa medida nos dejó 5, 2 o 1. O tal vez dejó 4, o tal vez dejó 3. ¿Cierto? Pero mínimo 1. Pero mínimo 1. Mínimo dejó 1 talento. Perdóneme lo que voy a decir, y lo voy a decir con respeto, pero Él no creó seres humanos inútiles. Él no nos creó siendo inútiles. Él nos dio la capacidad para actuar, para pensar, para razonar, para planear. El ser humano es el que se hace inútil, pero por falta de conocimiento. Por eso el Señor también lo dice, y no solamente a nivel espiritual, dice: mi pueblo se perdió o se pierde por falta de conocimiento. Y si usted va a mirar todo el Nuevo Testamento, hasta Pablo, allá en los Colosenses, dice que debemos crecer también en conocimiento hasta llegar a la estatura y el conocimiento de Cristo. Es como muchos creen a veces que Cristo, que porque fue enviado por el Eterno, porque venía del reino de los cielos, entonces Él ya se las sabía todas. ¿Ustedes creen que Cristo no fue a la escuela? No fue a una escuela como la de nosotros. ¿Por qué cree que a los 10 años se sentaba con los doctores de la ley a hablar de ley? ¿Quién le enseñó la ley? ¿Es que él vino superdotado? No. Él no. Él tuvo que haber aprendido desde niño. ¿Y sabe dónde se aprendían antiguamente las cosas? En los hogares, en las casas. El padre, la madre, y sobre todo las madres, que eran las que se encargaban de los bebés, porque los padres salían a trabajar, son las que le enseñaban a los hijos a desarrollarse para ser alguien en la vida. Estuvieran donde estuvieran porque estaban en Egipto. Exacto, donde estuvieran. Así fuera en la azúcar, que son la azúcar, son las tiendas de campaña donde ellos vivían. Donde fuera siempre iban enseñando, y es una orden del Eterno, transmitir la ley, la palabra. Y es increíble cómo la palabra de Dios le enseña a uno de todo. Le enseña hasta a sembrar, a cultivar, enseña hasta a vestirse, enseña hasta a hacerse aseo, enseña muchas cosas. La gente lo ignora. Entonces, si Cristo nunca expresó que Él a algunos no les daba talentos, eso indica por lógica que todos tenemos talentos. ¿Qué dice la Escritura? Vamos al verso 16 y ya digo hasta dónde para, por favor. Verso 16 al 18. Then he who had received the 5 talents went out and traded with them, and made another 5 talents. And likewise, he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug it in the ground, and hid his Lord's money. Vamos en la boca tarde. That's con you. El que recibió 5 talentos fue y negociando con ellos sacó de ganancia otros 5. De la misma suerte, aquel que había recibido 2 ganó otros 2. Mas el que recibió 1 fue e hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escuche esto. Quiero irme a la última parte donde dice escondió el dinero de su. Señor. Entonces lo que nosotros tenemos no nos pertenece. No nos pertenece.
Porque el don del talento, ¿sí? Lo entregó el Señor del reino de los cielos. Y dice muy claro que el que tenía 5 talentos, dice, fue y negoció. Pero para negociar, se necesita tener conocimiento. Para no dejarse tumbar, ¿cierto? Porque a nivel de negocio usted sabe que hay vivos, hay gente muy viva, ¿cierto? Que quiere sacar provecho. Pero este hombre tuvo que adquirir conocimiento y el conocimiento le permitió aumentar o multiplicar los 5 talentos. Entonces dice que invirtió los 5, los invirtió, ganó otros 5, en total ya tenía 10 talentos. El que tenía 2 hizo lo mismo, fue y negoció, de acuerdo a su capacidad que le habían dado, adquirió otros 2 y ya tenía 4. Pero dice que el que tenía un talento, hay algo tremendo que dijo que ¿tuvo qué? ¿Qué dice ahí? Tuvo miedo. Tuvo miedo, verso 18. Así mismo el que había, verso 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó a tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, si usted tiene un talento y no lo pone en práctica, ¿qué va a suceder? Se va a perder el talento, va a perder la bendición. Entonces, para ir avanzando, no vamos a seguir leyendo más ahí, vamos a pasar al libro de los Proverbios, vaya listándome mientras yo hablo, libro de los Proverbios, capítulo 13, del verso 4 en adelante, capítulo 13 del libro de los Proverbios. Entonces vamos a ver lo siguiente. La historia dice, mientras van buscando, dice que el Señor vino, el Señor volvió, el Señor del reino de los cielos, ¿cierto? Y a cada uno le pidió cuentas. El que tenía 5 le entregó y le dijo qué había hecho con los 5. Y él se puso feliz y lo felicitó. ¿Ya? Al que tenía 2 hizo lo mismo, se puso contento y lo felicitó porque actuó muy bien con la bendición que le dio, con su talento. Y cuando llegó al que tenía un talento, dice la historia bíblica, que le dijo, Señor, es que tuve miedo y como yo sé que tú cosechas de donde no sembraste, o sea, haces milagros, escuche esto, le dijo, como yo sé que tú cosechas de donde no sembraste, o sea, estaba creyendo que hacer milagros, yo lo escondí y no hice nada. Y así hay muchas personas hoy en día que están esperando los milagros. Están esperando es que Dios les socorra, que Dios le ayude, que Dios le dé, que Dios le resuelva su problema y no están actuando. ¿Por qué? Porque las teologías humanas simplemente a muchos los han enseñado a estar ahí quietos y pasivamente y no han actuado. Y tienen sus hogares y tienen su familia en completa miseria. No porque Dios no bendiga, sino porque están esperando que el dueño del talento lo multiplique o recoja la cosecha de donde no siembra. Están esperando y se acostumbraron al Dios que todo les provee y les da. Y se han dado cuenta honestamente que Dios no los ha bendecido. Y están siguiendo teologías humanas, pero no las instrucciones del reino de los cielos. Entonces, el miedo o el temor a actuar es lo que lleva a perder. Y si usted mira las Sagradas Escrituras, ¿sí? Usted va a encontrar que él siempre dice, no temas, no temas, no tengas miedo, sigue adelante, pelea la buena batalla, no temas, no temas, no temas, deja el miedo a un lado. No quiso adquirir conocimiento. Si hubiera adquirido conocimiento de un talento, ¿qué hubiera hecho? Hubiera negociado. Pero como no sabía negociar, ahora sí entiende por qué el talento fue repartido en su justa medida de acuerdo a la capacidad de las personas. ¿Cómo crees que Dios te va a bendecir si tú no sabes, no sabrías qué hacer con la bendición? Entonces, si tú, con lo poco que Dios te da, empiezas a actuar de tal manera para multiplicar, Él te va a dar más. Porque te vas a convertir en un buen administrador. Ojo con esto. Multiplicar no es despilfarrar. Hay que saber administrar. Hay que saber administrar. Y para saber administrar hay que adquirir conocimiento.
Hay que prepararse. Cualquier área de la vida, cualquier actividad que usted esté haciendo, tiene que adquirir conocimiento. No empezar como un loco para ir por allá, porque de pronto, le va a suceder que se le suba la altivez y la arrogancia y no pueda multiplicar y caiga y pierda. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que después le van a echar la culpa a Dios. Es mejor como el ejemplo de la carrera de la tortuguita y el conejo, ¿no? Y llegó primero la tortuga. Porque el otro se confió de su capacidad, de su agilidad, y iba para allá y era todo fantoche ahí mostrando que él podía y pasaba el lado de la tortuga y para allá y para acá. ¿Y qué sucedió? Y la tortuguita iba despacito, la tortuguita iba lenta, a sus pasitos ahí con su caparazón, pero iba derechito y despacio, no le ponía ni cuidado. Esta mañana me vi un video casualmente, decía, cualquier distracción te va a hacer perder la meta. Y estaban en una carrera de atletismo de fondo largo donde compiten por las ciudades. Y iba el hombre muy contento. Estaba a menos de 50 pies o 50 metros de la meta. ¿Y sabe a quién se encontró en la curva final? A la mujer. Y se detuvo, le dio un beso y ella lo abrazó felicitándolo. Y mientras estaba distraído en un instante, ¿qué pasó? El que venía de segundas lo sobrepasó y le ganó el título. Se quedó celebrando. Se quedó celebrando antes de tiempo. Y lamentablemente así va a ser con muchos cuando venga el Señor. Se van a dar cuenta que todas las teologías que nos habían enseñado y que habíamos predicado antes no eran ciertas. Y que la realidad es distinta. Mientras muchos están esperando que se los lleven, se va a instituir el reino del Señor aquí en la tierra por 1000 años. Y lo más tremendo es que muchos están esperando todavía el prearrebatamiento. Otros están esperando en la mitad del arrebatamiento. Y está pasando el tiempo, están pasando los días, están las señales, están las evidencias. Y la gente está enterrando su talento. Porque meterse en un sistema religioso donde le hacemos caso a los hombres es enterrar el don y el talento. Esperando que Dios nos salve. Que ella me atreví a decirle algo a mi esposa porque lo he encontrado en las Sagradas Escrituras. Si pudiéramos hablar de arrebatamiento, créame, el Señor no se va a llevar a inútiles. El Señor se va a llevar a los que multiplicaron el talento de lo que Él les dejó. Es como la parábola del pámpano, ¿cierto? Allá en San Juan capítulo 15 dice muy claro que el pámpano, que es la rama del árbol, que no dé fruto, será cortada y echada al fuego eterno. Pero la teología dice que no. La teología dice que no. La teología dice que si usted tiene ya fe y cree, ya fue salvo. Que en un hospital estábamos con mi esposa visitando a una persona y había un hombre. Me decía, no, es que uno no puede dudar de su salvación. Si eso es cierto. Al cielo no se va a entrar por obras. Pero la fe en la verdad me lleva a actuar. Y si yo no actúo, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe en Cristo o mi creencia en Cristo si yo no hago lo que Cristo ordenó? Eso es enterrar el talento. Y por teologías humanas nadie va a entrar al reino de los cielos, sino por actuar. Fíjense que este no actuó. ¿Qué hizo? Enterró el talento. Abrió un hoyito, dice la historia. Abrió un hoyito y lo enterró ahí para que nadie se lo quitara. Y que se estaba cuidándolo.
Sí, pensó que estaba bien, que estaba feliz. Él pensó que cuando llegara su Señor, ay Señor, mira, aquí está tu talento, mire, lo desenterré, aquí se lo entrego, mire, yo se lo cuidé. No gané, pero no perdí. Y Él no quiere que usted entierre lo que Él le dio. Él no quiere que usted entierre su salvación, sino que usted también háblele a otros, pero de la verdad. Amén. Así es. Háblele a otro de la verdad. No se quede estancado ahí. Un día me preguntaron, me dijeron, pastor, ¿y qué es la vasija de las vírgenes? ¿Qué es la vasija de las vírgenes? Porque la Biblia, pues al menos, Salmo 119, 105, dice que la palabra de Dios es la lámpara. Y algunos dicen, y el aceite es el Espíritu Santo. Y es lo mismo. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el aceite en la lámpara? Que no la deja apagar. El estar encendido es estar escuchando la palabra. Es estar metido en ella. Y ellos piensan que ¿Y qué es la vasija? Y la palabra de Dios es muy clara. Ahí dice que Dios es el alfarero. Yahweh es el alfarero. Y el ser humano es la vasija de barro. Entonces, ¿qué es la vasija? Que yo no me puedo ir solo. Yo tengo que al menos ganarme un alma. Amén. Un alma al menos que entre en la verdad es suficiente. Sí es suficiente. Dice que con tal que uno haga volver a uno solo de su pecado, dice que uno cubrirá multitud de pecados. Amén. Y salvará su alma. Y salvará su alma. Amén. Esa es la vasija, es otra persona. Usted no puede irse solo, no puede enterrar el talento. Hay gente que cree que con solamente ir a las iglesias ya fue salvo. Ya no hablan ni de Cristo, ya no hablan ni de Jesús, ya no hablan ni de la palabra, ya no comparten. Están enterrando el talento. ¿Listo? Vamos ahora sí. Proverbios capítulo 13, verso 4 al verso 11. Vamos despacito. Vamos a ver, Ñonguito, verso 4. Proverbios 14. ¿Dónde vamos, Proverbios? Proverbios capítulo 14. Libro de Proverbios. Título 13. Sí. Proverbios capítulo 13, verso 4 al 11. ¿Listo? Les voy a anotar acá las otras citas que tengo. Proverbios capítulo 15, verso 22. Y capítulo 16, verso 3. Vamos a meditar sobre estas tres porciones por el día de hoy, después de Mateo 25. ¿Listo? Vamos a Proverbios. ¿Qué dice? Proverbios 13, verso 4. The soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. ¿Qué dice allá en la Vulgata Latina? 4. O si se maravillaron. 13, 4. 13. Sí, cumplido. O si se Ah, ok, sí, maravillaron. perdón que está en la Vulgata Latina. Sí. Sí. O si se maravillaron de la lectura e influencia de estas criaturas, entender debían por ellas que aquel que las creó las sobrepuja en poder. Toca que busque que debe estar equivocado el capítulo. Sí. No dice lo mismo que es. No. Es que acuérdense que la Vulgata Latina fue esa es la traducción de la primera Biblia que hicieron y ha sido modificada. Listo, vamos a leer, Mari, por favor, mientras busca la hermana ya. ¿Cuál es el real? Tiene que ser uno o dos antes. Sí, ya. El 4:11. Del 4 al 13, 4. Capítulo 13 de Proverbios, verso 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Vamos a comenzar desde el verso 1, Mari, por favor. Perdón un momentico, Ñongo, verso 1. Vamos a comenzar desde el verso 1. ¿Listo? 13, verso 1. Proverbs 13:1. Vamos, Ñonguito, A vamos. wise son heeds his father's instruction, but a scoffer does not listen to rebuke. Listo, ¿qué dice ahí en la Reina Valera? En español, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Entonces hay algo muy tremendo. Hay tres palabras claves acá. Dice el hijo sabio. ¿Cierto? Habla del hijo burlador.
¿cierto? Y hay otra palabra que es consejo. Voy a escribirlo acá arriba. ¿Qué es consejo? ¿Qué es un consejo? Buena palabra. Una enseñanza. Sí, exacto, una buena enseñanza, una buena palabra, una guía, una instrucción. Eso es un consejo. Y lamentablemente hay personas que no reciben consejos, no reciben instrucción, no buscan quien los guíe, aún para las labores que están haciendo. Ni ponen atención si les quiere uno dar a saber lo que uno está entendiendo, no quiere saber nada. O su experiencia. Porque nosotros los que somos de mayor edad, muchas veces hemos pasado ya por esos procesos y se les quiere dar un consejo y no lo quieren escuchar. ¿Sí? Y miren lo tremendo. Entonces, consejo es una guía y es lo que realmente el ser humano no busca, o no todos, porque hay muchos que sí buscan consejo. ¿Qué es? Prepararse, capacitarse. El consejo es capacitación. Y lo más tremendo es que hay muchos que buscan el consejo o la consejería cuando se metieron en el problema. Entonces, Fíjense en un hogar que tiene problemas. ¿Cuándo van a buscar una consejería? Cuando están en peleas y están en pleno divorcio. ¿Es así o no es así? ¿Cuándo un hogar va a buscar un consejo cuando están bien? Nadie. Y si es en un negocio que vayan a montar, las personas no todas investigan, sino actúan, es por emoción. Es que esto me gusta, es que esto me gusta, es que esto me gusta. Y viene la pregunta a nivel comercial, ¿ya se averiguaron qué es lo que le gusta al cliente? Ahí está la diferencia, porque si usted pone un negocio, por ejemplo, para vender lo que a usted le gusta, y si no es lo que se vende, ¿qué va a pasar con su inversión? no va a vender. No va a vender, se va a estancar. Por eso usted debe primero averiguar, investigar, instruirse o recibir consejería de qué debe hacer, cómo puede hacerlo para que le vaya bien. Y he conocido gente que monta unos negocios y hace unas inversiones bastante fuertes en un negocio. Y después no les entra ni un alma. O si les llegaron clientes, volvió un cliente, entró la primera vez y no volvió a entrar ni de segunda ni tercera vez. Y los clientes empiezan a hablar mal. Y no hay nada peor que un cliente hable mal de un negocio. Porque la fama mala es la que más corre. Así es. Y se cierran uno mismo las puertas. Diga conmigo, por eso hay que capacitarnos. Por eso hay que capacitarnos. ¿Sí? El hijo sabio, ¿cuál es el sabio? El que recibe el consejo. El inteligente. Un hijo inteligente. Y obedece. Y el hijo burlador es un hijo necio. Malcriado. Malcriado, como le dicen acá. El burlador es el que se las cree todas. El burlador es el que no recibe consejo, no recibe guía, no recibe una instrucción. Nada. Y este es el que se pega la peor estrellada del mundo, ¿cierto? Porque no actúa. Amén. No actúa, no hace nada. Y si vamos a mirar a nivel espiritual, son de aquellos que están esperando con las manos así todo el tiempo para que Dios les esté brindando todo. Y no se han dado cuenta que el Señor les dijo que dejó talentos. Y lo más tremendo es que hay gente actualmente que no sabe ni ha identificado que tiene talentos. Y la bendición viene por el talento. ¿Sabe qué sucedió con el que le dieron un talento y lo enterró? Termina el capítulo 25 de Mateo diciendo que ese talento el Señor dijo que se lo quitaran. Y se lo dieron al que más talentos multiplicó. Claro. Entonces, si usted actúa, va a recibir más bendición. Si usted no actúa, no espere que ni siquiera Dios lo bendiga. ¿Sabe qué va a recibir? Lo voy a decir con todo respeto. Va a recibir las migajas y la misericordia del cielo. Donde le da el pan de cada día porque Dios le tiene misericordia. Y Él lo que quiere es que usted actúe, que usted se despierte, que usted se despabile, que usted se mueva. Pero aprenda a hacerlo. Y a nivel espiritual lo mismo. Existen lugares como estos y existen muchas iglesias en el mundo entero.
¿Por qué no se involucra usted en los asuntos de la iglesia? Ah, es que el pastor no me deja. Muestre su talento, muestre su don, póngalo al servicio. Si usted sabe cantar o quiere cantar o le nace cantar pero no sabe hacerlo, júntese con el que sabe hacerlo y prepárese para que cante bien. Si a usted le gusta un instrumento, prepárese para tocar el instrumento. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones, pero no los desarrollamos. ¿Por qué no los desarrollamos? Porque no nos preparamos, ni siquiera miramos qué es lo que sabemos hacer. El hijo sabio es el inteligente. ¿Cuál es el inteligente? El que escucha consejo, el que se prepara, y ese es el que va a triunfar. Pero el necio, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué dijo ahí con el necio? Dice más, el burlador no escucha las reprensiones. Vamos al verso 2. A man shall eat well by the fruit of his mouth, but the soul of the unfaithful feeds on violence. Vamos en la Reina Valera. ¿Ya la consiguió? Este tiene nada más 19 versículos, 19 capítulos, y no le encuentro el... Oh my God. ¿El Proverbios? Proverbios son nada más 19 capítulos en esta Vulgata Latina. En la Vulgata Latina, o sea que le quitaron 11. Le quitaron 11 capítulos. Modo, sí, porque tiene 31. Sí. Le quitaron, sí, Proverbios 13 tiene 31. 19 capítulos, sí. Tiene 19 No. capítulos en lugar de 31, la Vulgata Latina. El libro Listo. de Proverbios. Bueno, vamos entonces al verso 2 en español, Mari. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los Prevaricadores. prevaricadores Hallarán hallarán el mal. Entonces, fíjense lo que dice, el fruto de su boca. ¿Por qué? Porque el hombre o el ser humano que tiene conocimiento, escuche, que se prepara, es un hombre educado. Sus palabras son educadas. Pero el necio, ¿sí? Vean lo que dice acá. Exacto. El necio es un prevaricador. ¿Me puede buscar alguien ahí el significado de prevaricato? Ojo con eso, porque es delicado. Por eso hay que conocer los significados correctos de las palabras. Prevaricato. Espero no equivocarme, pero prevaricato es aquel que actúa con sobornos. O le gusta sacar la tajadita de más. ¿Qué dice ahí prevaricato? ¿Ya? ¿Lo tiene o no? Listo, vamos leyendo mientras tanto. Apenas lo tenga me avisa. Vuelvo a repetirlo. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Y usted va a notar algo muy importante. Las personas que tienen conocimiento, que son estudiadas, se conocen en su manera de hablar. Y las personas que no son estudiadas, que son necios, se conocen también en su manera de hablar. Porque el estudiado es pulcro, es decente, ¿cierto? Es educado. Y el que no se prepara es, como dicen acá, mal hablado. Malcriado. Sucio para hablar, es un malcriado. Y esas personas que usted ve que son mal habladas, sucias, vulgares, usted ve que esas personas, si algún día llegaron a la cima, tarde o temprano los va a ver otra vez abajo. Porque llega el momento en que todo el mundo los va desechando. ¿O a quién le gusta, por ejemplo, estar en una reunión de niños y alguien diciendo vulgaridades? A nadie le agrada eso. ¿Y qué va a pasar con la persona? La van desechando. ¿Ya lo encontraste? Prevaricato. Pues dice aquí algunos ejemplos de prevaricato. Es lo que son Léelo. dictar disposiciones contrarias a la ley, crear hechos y resoluciones falsas, otorgar libertad a los involucradores que quebrantaron la ley. Exacto, ahí está. Prevaricar es quebrantar.
viene de quebrantar la ley. Por eso usted encuentra en el libro, en los libros de los profetas menores, que el prevaricato, el Señor lo aborrece. Y uno de los temas con los cuales se dice que Luzbel fue echado de los cielos, o a este querubín protector, fue por prevaricato. Quebrantaba la ley y cobraba comisiones por debajo de la mesa, como hacen algunos. ¿Listo? Vamos al verso 3, por favor, Ñonguito, y hermana Yoli, por favor, me lo lee. He who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho hable sus labios, tendrá calamidad. ¿Necesita explicación? Para nada. El que guarda su boca, guarda su alma. No se mete en problemas. Por eso es que es increíble. Algún día vamos a mirar aquí en la palabra, en los proverbios, como también la palabra dice que el chismoso, y también habla de ese tema, no refrena sus labios. Y se mete en problemas y crea enemistades. Más el que, ¿qué dice ahí? El que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Vamos al cuarto. The soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. Este es tremendo este versículo. Vamos, Mari. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes serán prosperados. ¿Ves lo que dice el alma? O sea, la persona perezosa, ¿qué dice? La perezosa desea y nada alcanza. Desea Y nada alcanza. y nada alcanza. Más el alma de El los alma de los diligentes será Y el prosperado. alma diligente Serán será prosperados. prosperado. prospera. Eso es lo mismo que cuando estaba hablando del hijo sabio. Es diligente, es inteligente. Entonces, el perezoso desea y nada alcanza. ¿Conocen personas así? ¿Sí? Que realmente sueñan. Usted ve un perezoso, no actúa, no se mueve, vive de sueños, vive de ilusiones. Todo el tiempo lo ve hablando de que quiere hacer, que quiere tener, que quiere, pero no logra levantarse. ¿Por qué? Porque es perezoso. Y ahí tiene que cambiar ese sistema de pensamiento si quiere prosperar. Si no, va a seguir como se dice. Y el alma diligente, esa prospera. ¿Sabe por qué? Porque es una persona diligente. La que actúa, la que se prepara, la que estudia, la que investiga, la que se mueve, la que no es conformista. Una cosa es la avaricia y otra cosa el conformismo. ¿Ya? Porque hay personas que son inconformes porque son avaras y quieren tener y tener más para poder presumir más. Pero hay personas que se volvieron conformistas. No actúa, no se mueve. Y vive, al final, ¿cómo vive? Quejándose. Y no tienes porque no quiere, más no porque no pueda. Todo le da pereza. Hasta trabajar. No les gusta llegar a tiempo a su lugar de trabajo. Tienen que estarlos arriando, como a las mulas todo el tiempo. Y si consiguen trabajo en una compañía, muchas veces el jefe lo encuentra durmiendo. Un trabajador. Allí en los rallies había una chica, me reservo su nombre, y no la volví a ver. Y se me dio por preguntar, oye, ¿qué pasó con fulana tal que no la he vuelto a ver? Renunció, se fue. Me dice, no, fue que la cacharon allá atrás, donde guardamos los aceites. Preciso, el manager la cachó hasta con una cobijita bien tapadita ahí. Estaba mala. No, le agarró el sueño y que era varias veces. Varias veces, que no fue una sola vez, varias veces. Y como ya la habían visto por cámara, no le dijeron nada, pero le tenían la prueba. Y llegó un día, según me dijeron, el manager es muy amigo, y él mismo me contó, y llegó y le dijo, hey, hello, estás en tiempo laboral, y estaba bien tapadita.
Dormidita. Le dijo, déjenme dormir. Entonces, ¿qué pasó por la pereza? Se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo y luego vaya y luche. Entonces, si usted no quiere, si usted quiere recibir bendiciones, no esté esperando que Dios abra las ventanas de los cielos y se las ponga en la mano, porque ahí se va a quedar esperando. Usted siga creyendo en la teología falsa moderna de que porque Él derramó el maná en el desierto, en este tiempo se lo va a derramar a usted. Yo sí sé lo de los milagros. Pero una cosa es un milagro donde Él tenga que actuar de manera sobrenatural y otra cosa es que usted esté esperando toda su vida viviendo de milagros. Me acuerdo tanto que estaba en el Perú, antes de irme al Perú. Se acabó todo mi dinero. Todo el dinero se me acabó. Yo ya había vuelto al Perú. Y estaba en la habitación donde yo había alquilado y apenas medio tenía para pagar la habitación. Se me acabó el dinero. Y yo empecé así, Señor, ayúdame, Señor, no me dejes aquí. Estoy en un país extraño, no conozco casi a nadie. Y a mí me daba pena llamar, escuche esto, para que me ayudaran. Y no hizo falta un famoso apóstol por las redes sociales. Yo publiqué, Señor, ayúdame, por favor. No escribí nada. Y la gente empezó a orar, la gente empezó a clamar por este ministerio porque me conocían. Y un famoso apóstol me escribió por el Messenger en privado, me dijo, no sea bobo, pídales dinero. Y era que tienen que darle dinero. Para eso no sé qué, eso me empezó a hacerme, como a lavarme el cerebro, yo cómo debía manipular para poderles pedir dinero. Y yo seguí mi posición. No. Y estaba ahí en la habitación y estaba con hambre. Cuando llegó un momento en que golpearon ahí a la puertita. Y yo me asomé, yo creo que estaba peor que ese saco que usted tiene, hermana, más blanco del hambre que usted no imagina. Y llegó la dueña de la casa y me dijo, pastor, discúlpeme que le incomode, de pronto estaba usted ocupado. Yo estaba llorando. No me estaba actuando, no me estaba moviendo. Me dijo, ¿será que le puedo compartir un plato de comida? Es que nos sobró muchísima comida. Yo, gracias, Dios le bendiga. Y empecé a conocer los milagros de una manera tremenda, donde Él sí actúa, pero Él también actúa en tiempo y ocasión. No porque usted sea flojo. Y si usted es flojo y perezoso, téngalo por seguro que Dios no le va a responder. Pero usted se actúa y si usted se mueve en bendición, va a pasar lo mismo que la viuda. ¿Recuerdan la viuda de Eliseo y la viuda del aceite? ¿Cierto? ¿La qué? La viuda de Sarepta. Llegó el profeta, y ¿cómo la encontró? Triste, llorando. Y cuando le preguntó cómo estaba, dijo, no, pues tengo un puñado de harina. ¿Sabe cuánto es un puñado de harina? ¿Esto? Una tortilla. Y me voy a hacer, bueno, digamos aquí como a los mexicanos, me voy a hacer una tortilla y le voy a dar de comer a mi hijo para mí y nos vamos a echar a morir. Imaginen el sistema de pensamiento que tenía esa mujer. Y nos vamos a echar a morir. Y llega el profeta, para el colmo de males, y le dice, no, hágalo, sí, hágalo, por favor, pero me da a mí primero. A mí me da primero, me sirve de la misma, lo que alcance me va a dar a mí. O sea, la mitad para mí, la mitad para ustedes dos. Y no le dijo nada. Sí, le dijo, lo haces, pero me das a mí primero. Imagina la situación tan tremenda y ella llorando y ya preparándose para echarse a dormir porque ya no tenía comida. El hambre que tenía. Claro, la desesperación, porque dice la escritura y comienza la viuda, habían viudado. Y esta mujer no se había dado cuenta del don y el talento que Dios le había dejado, porque el esposo murió. Y cuando usted mira en la otra parte de la Biblia, en Reyes o en Crónicas, va a ver que no era pobre. No era pobre. Simplemente su esposo murió. Pero ella no sabía hacer nada. ¿Qué hizo el profeta? Comió sabroso, le dio gracias a Dios. Y de la palabra que el Eterno le dio a él, le dijo a ella, trae las vasijas que tenga. En algunas versiones dice que empezó a brotar aceite, pero en otras versiones dice que él le enseñó a producir aceite con las famosas enzimas.
que ahora sí se sabe cómo es que se produce el aceite. Son unas enzimitas que es lo mismo como el kumis. ¿Sí? Hay unas enzimas que van creciendo y a usted le toca poner otra olla. Yo vi eso en Colombia. Yo no lo podía creer y se me vino a la mente, así fue el aceite. Y hay unas enzimas como unos microbios que se convierten en kumis, que es la leche ya dañada con limón, y usted las deja ahí y usted tiene que ir a traer otra olla porque eso va creciendo y se llena y usted le echa otro poquito a otro y va igual, no para nunca. No para nunca de multiplicarse. Y eso es un secreto que Dios lo hizo. ¿En kumis? Sí. Yo lo vi en kumis, pero sé que en el aceite también se hace. ¿Sí? Por eso es que le dijo, traiga las vasijas que pueda. Y la bendición llegó hasta donde ella se cansó. Si ella hubiera sido más inteligente, hubiera ido donde los vecinos a traer más vasijas. ¿Y sabe qué mostró? Que ella no se había capacitado. Ella estaba enterrando el don y el talento por temor y miedo de no saber hacer nada. Por eso usted tiene que prepararse. La bendición llega cuando usted se active. Si usted no se activa, va a perder la bendición. Y Dios se la va a dar al que sí la quiere. Y se va a preparar para levantarla. ¿Listo? Vamos al verso 5. A righteous man hates lying, but a wicked man is loathsome and comes to shame. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Miren, y esto es tremendo. Uy, por ahí conocemos personas. Es tremendo. Dice, ahora aparece la palabra justo. ¿Cierto? Y hay otra parte en el Nuevo Testamento donde dice también que la oración, ojo con esto, dice que la oración del justo Vale mucho. será oída, ¿cierto? El clamor del justo, por eso habla del justo. ¿Y cuál es el justo? Usted tiene que aprender cuál es el justo. Si nos vamos a Apocalipsis 19, verso 10, cuando dice, alégrense porque han llegado las bodas del Cordero, dice, y su esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Y viene la pregunta, ¿y el lino blanco y resplandeciente con que se viste la esposa del Cordero de Dios o de Cristo son las acciones o actos justos? Ese es el justo. No confunda el honesto con el justo. No confunda integridad con el justo. Y no confunda el cristiano con el justo. Ni confunda raíces hebreas con justo, ni judaísmo con justo. El justo es el que actúa conforme Cristo lo enseñó. El que realiza actos de justicia o de la justicia del reino de los cielos. ¿Cuáles son esos actos? Ver por el pobre, el desvalido, el menesteroso, la viuda, el huérfano, el levita, que es el que le sirve a Dios, y aún el extranjero. O sea, el que tiene y participa de actos de amor, ese es el justo. Y los justos son los que van a heredar el reino de los cielos. Escúcheme lo que voy a decir, lo voy a decir con respeto porque están las Sagradas Escrituras. Los cristianos no van a heredar el reino de los cielos. Los católicos no heredan el reino de los cielos. Los de raíces hebreas no heredan el reino de los cielos. Los testigos de Jehová no heredan el reino de los cielos. Ni los bautistas, ni los pentecostales, ni los apostólicos van a heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos los van a heredar los justos. Léaselo en Mateo capítulo 25, verso 36 al 41, donde el Señor dice que aparta unos a la derecha, unos a la izquierda. Y a los de la derecha les dice, venid, benditos de mi Padre, entrar al gozo y al reposo del Señor. Si usted no lo nota, si usted no mira, por ningún lado Cristo dijo, párense a la derecha los que hicieron la oración de fe. Amén. Párense a la izquierda los que no hicieron la oración de fe. Sino dice, los que actuaron en justicia, los justos heredarán el reino de los cielos. Y los justos actuamos conforme a
a los consejos de la palabra de Dios y conforme a la bendición del reino de los cielos. Y los justos son los que reciben las añadiduras del reino de los cielos, la bendición. Son los justos. Esto es delicado. Dice muy claro, el justo aborrece la palabra de mentira. Y viene una pregunta. ¿Por qué hoy en día no creen en la verdad? Sino creen en puras teologías humanas. ¿Saben por qué? Que Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. No por eso, sino porque no son justos, no actúan en justicia, no pertenecen al reino de los cielos, no han entrado al reino de los cielos. Escuche esto y se lo digo con todo respeto. Se quedaron la mayoría en el camino, o no digamos la mayoría, la mitad, porque Mateo cuando habla de las vírgenes, habla que 5 y 5, o sea, la mitad. La mitad se quedó en el camino y no han ingresado al reino de los cielos. Por eso usted encuentra que muchos se la pasan hablando de Cristo y de Jesús para arriba y de Jesús para abajo, pero no le obedecen, se quedaron en Él. Ahora le voy a decir una cosa, ¿están actuando mal? No, no están actuando mal, pero se quedaron en el camino, no avanzaron a la vida eterna. Y para eso necesitan adquirir conocimiento. Las teologías les han impedido, avanzar, se quedaron en el camino. Y si miramos la historia del ciego, ¿cómo es que dice eso? Eso fue, Bartimeo, libro de San Marcos capítulo 11. La historia dice que Marcos dice que Bartimeo estaba al lado del camino, pero oyó que venía Jesús. Él oyó, y si oyó que venía, y dice que se levantó y comenzó a gritar, es porque conocía de Jesús, había oído hablar de él, sabía de sus milagros, sabía lo que pasaba. Lo mismo que pasa con la mitad de la gente hoy en día en las iglesias. Pero dice que él comenzó a gritar y a gritar de tal manera que importunó a todo el mundo. No le importó el que dijera, no le importó el que piensan los demás, no le importó ni lo que pensaban los apóstoles, no le importó ni los que estaban al lado, no le importó que lo criticaran, lo juzgaran, lo señalaran, no importó que se le metieran como piedra de tropiezo, siguió en la mirada de aquel que venía. Y dice que aún los mismos apóstoles le dijeron, cállese, no diga nada, no moleste, ¿usted qué hace? Eche para allá. Y si usted lo analiza, los mismos discípulos, y no estamos hablando de los 12 normal, sino que eran como 120, dice la escritura en total. Dice que lo desecharon, lo despreciaron, lo menospreciaron, no se juntaban con él, no lo miraban, no lo tomaban en cuenta. No. ¿Y qué provocó? Que el Señor lo llamara. Déjenlo pasar. Déjenlo pasar. Viene la pregunta. Cuando llegó ante el Señor le dijo, ¿ya hiciste la oración de fe, Bartimeo? Bartimeo, ¿ya te hicieron el discipulado? Bartimeo, ¿en qué denominación estuviste? ¿Ya te bautizaste, Bartimeo? ¿En qué nombre te bautizaste? ¿En el nombre de Cristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál de los dos, Bartimeo? El Señor simplemente le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él simplemente le dijo, Señor, que recobre la vista. No le pidió sanidad, dijo que recobre la vista. ¿Sabe por qué? Porque Bartimeo ya veía antes y perdió la vista. Como la mayoría de hombres y mujeres pierden la vista con las teologías humanas, que dejan de mirar a Cristo para mirar al hombre. Y lo que el hombre enseña, no lo que su palabra ha establecido. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Le dijo, tu fe te ha salvado. Y Pablo lo dice muy claro, el verdadero Pablo dice allí, que la única fe verdadera viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, del eterno, de Yahweh, de Cristo.
Y enseguida recibió su bendición. Dice, enseguida, dice, recibió su milagro y recobró la vista. La bendición que el ser humano llega es cuando confía en el único y verdadero Dios, en su palabra y la pone por obra. Tal cual como el Cristo, el Maestro de Galilea, el Hijo de Dios o Jesús o Yahshua, como usted quiera llamarle, o como haya sido enseñado para llamarle, lo estableció. Y si usted está en una lucha constante en su vida, o ve a su esposo, o ve a sus hijos en una lucha constante, es porque no están haciendo las cosas como el Rey de los cielos lo estableció. Es que hasta la manera de hablar se conoce al justo. ¿Lo acaban de leer? Dice, el justo aborrece la palabra de mentira. Y cuando se habla de palabra, no solamente es escuchar a palabras o personas que hablan deshonestas. El justo debe reconocer, y la escritura dice que el justo o las ovejas reconocen la voz de su Señor. Y que ella estaba leyendo un mensaje que decía una persona, no en el muro mío, sino en un título, decía, pero es tan difícil creer en este momento, hay una confusión tan tremenda, que el uno dice una cosa, que el otro dice otra cosa, que el otro dice otra cosa. Ayer hablaba con un hombre que me presentaron aquí en Odessa. Y una de las cosas que me impactó, porque lo dejé hablar, fue que me dijo, no queremos más teólogos, ni teología, no dijo teología, más teólogos. Estamos cansados que los teólogos nos digan, es que esto se debe hacer así, así, así. Ahora vamos a la libertad, dice así. Y hemos creado escuelas en tantas naciones, inclusive en su país, Colombia, donde les enseñamos a sanar los enfermos, les enseñamos a recibir, les enseñamos a empujarlos, les enseñamos un poco de cosas. ¿Y dónde está la palabra? Le digo. ¿Dónde está la enseñanza de la verdad? ¿Dónde está el conocimiento de las Sagradas Escrituras hoy en día en la mayoría de iglesias? No existe. Por eso la gente no es bendecida. Y dice que el justo aborrece la palabra de mentira. Y hay mucha palabra de mentira en los altares. Porque la gente, la mayoría, no son justos. El que es justo conoce la voz de su Señor. Y actúa en justicia, habla en justicia. Escuche, aborrece la palabra de mentira, pero no aborrece a los que están caminando en mentira. Porque todos necesitan ser rescatados. Escuche esto, ¿para qué cree que el Señor les pone a ustedes a conocer la verdad? Para que usted salve a otros, les enseñe a otros, guíe a otros, así no le quieran oír. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted hable es una semilla que usted siembra, pero usted no es el que va a dar fruto. Él es el que da el fruto. Él es el que recoge el fruto. Cristo lo dijo en San Juan 15. ¿Cierto? ¿Quién es el que siembra? ¿Y quién es el que cosecha? Su Padre es el que cosecha. ¿Ve lo que dice el verso 6? Léeme el verso 6, por favor. Righteousness guards him, whose way is blameless, but wickedness overthrows the sinner. Vamos en español, hermana Yoli. La justicia guarda de perfecto camino, mas la impiedad trastornará. Mire, la justicia guarda de perfecto camino. ¿Por qué? Porque si usted tiene los actos de justicia o actúa en justicia del reino de los cielos, usted será guardado y librado. El reino de los cielos lo protegerá. El reino de los cielos lo bendecirá.
El reino de los cielos le entregará las añadiduras. ¿Y sabe qué son las añadiduras? Lo que usted desea, lo que usted sueña, lo que usted quiere. Pero si usted no actúa en justicia, conforme Cristo lo estableció, ¿cómo quiere ser bendecido? A ver, si usted juega hoy al bien y mañana juega al mal, ¿cómo quiere ser bendecido? Si usted aprende lo que es idolatría y que Dios aborrece la idolatría, y mañana aparece en las páginas sociales mostrándose con orgullo en las fiestas de idolatría, ¿qué cree que va a pasar con su vida? ¿Usted cree que se podrá burlar de un Dios vivo? ¿Usted cree que se puede burlar del Eterno? Dice en el libro de los Hebreos, ¡ay de aquel que conociendo la verdad ahora peca deliberadamente! Y está escrito que no hay expectación de juicio, hay expectación de juicio y de castigo al que peca deliberadamente. ¿Sabe cuál es el que peca deliberadamente? El que actúa en conciencia y sabe que eso no lo debe hacer. Y no porque el pastor lo diga, sino porque la palabra de Dios lo tiene escrito que no se debe hacer y aún así lo hace. Sobre todo para agradar a los amigos. Esos amigos que cuando esté en postrado en una cama y no tenga ya dinero, no la van a voltear ni mirar. La justicia guarda el del perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. ¿Sí es lo que dice? Impiedad trastornará al pecador. ¿Usted sabe que es una persona trastornada? No está estable, anda como mareado, tiene que apoyarse o tiene que recibir la ayuda de otros. Y viene la pregunta, ¿el Eterno nos llamó a eso? No. No. Verso 7. There is one who makes himself rich, yet has nothing, and one who makes himself poor, yet has great riches. Mire, se dan cuenta que no me lo inventé, está escrito. Vamos en español a la imagen. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ostentación. Ostentación. Ser presumidos. Se muestran con que tienen muchas, mira, es que esto es tremendo. Se muestran con que tienen mucha lana, muchas cosas. Y realmente no tienen nada. Problemas, deudas. Tienen hasta que esconder lo que poco que tengan, lo tienen que mantener escondido. Viven con la gente temor que es que de pronto le quitan, que de pronto le roban. Y llegan al punto que no pueden ni siquiera comprar un auto bueno, ni un carro bueno, ni viven en una buena casa, ni pueden comer bien. Y usted los conoce y viven más enfermos que cualquiera. Esto es delicado y está escrito. Vamos al verso 8. The ransom of a man's life is his riches, but the poor does not hear rebuke. Vamos en español. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. ¿Sí se da cuenta? ¿A quiénes se están secuestrando? ¿A quiénes secuestran en el mundo entero? Los malos. A los que andan presumiendo. Y dígase por acá en los Estados Unidos, usted no ve a mucho pobre que llega por ahí de Centroamérica y lo primero que hace es meterse en el cuello una mano de cadenas de oro y de oro y no tiene ni con qué comer. Y unos tenis de marca, ropa de marca. Y recuerdo unos muchachos recién les dieron las ayudas en Nueva York, no llevan ni 8 días aquí. Y con las mismas ayudas que el gobierno de Nueva York les estaba dando, salió por el título presumiendo, mire, me compré unos tenis de $200. Vea. No aprovecharon que les estaban ayudando para sobresalir y que hacen aquí. Y ahora les toca irse. Porque no tienen ni dónde dormir.
2 años. Y por pereza se quedaron en los hoteles donde les habían dado el albergue, y eso era provisional para que ellos despegaran, consiguieran un trabajo, pagaran su renta y salieran adelante y estarían bien. Pero la mayoría viviendo como reyes de los taxis, de los impuestos, de los que se pagan impuestos, de las estampillas y las ayudas del gobierno. ¿Qué pasó? El gobierno se dio cuenta y muchos critican al gobierno, es que los están deportando. No les dieron la oportunidad y no la aprovecharon. Y perdieron hasta todo lo que invirtieron por allá para poderse venir para acá. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del gobierno o de la persona que no es inteligente, no conoce las instrucciones del Eterno, o si la conoce, la deja a un lado, la desecha y pensó que iban a vivir plácidamente toda la vida, que el gobierno los mantuviera? ¿Qué hicieron durante estos 2 años o 3 años que duraron ahí, o 4 años desde que les dieron la entrada? ¿Qué hicieron? Nada. Que no consiguieron trabajo. ¿Qué hicieron con las ayudas que le brindaron? ¿Qué hicieron con las puertas que le fueron abiertas? Nada. Por eso usted y yo tenemos que entrar en las instrucciones del Eterno y volvernos proactivos, activarnos, movernos y aprovechar las oportunidades que así me dieron empleo, aprovechar ese empleo, quiero seguir superándome más. Tengo que volverme útil, escuche esto, tengo que volverme útil para la compañía donde me trabajaron. Si yo me vuelvo útil para ellos, ¿sabe qué va a pasar? Me van a promover para un cargo o de pronto me van a observar y abren otra sucursal, ¿y a quién cree que van a mandar? ¿Al perezoso o al que se capacitó? ¿Y qué cree que va a pasar con el reino de los cielos? ¿Quiénes creen que van a entrar al reino de los cielos? Es que cada vez que yo me meto en la Biblia, cada vez que me meto en la Torah, me sorprendo porque esto es todo lo contrario a lo que nos enseñaron. Y al reino de los cielos no van a entrar los que enterraron los dones y los talentos. En el milenio no va a estar la persona que no hace nada. Van a estar las personas que pueden sacar la vida y el ser humano adelante. El que sabe hacer algo será tenido en cuenta. El que no sabe hacer nada no será tenido en cuenta. Allá no van a admitir flojos. Allá no van a admitir flojos. Esto es delicado, esto es que cambia todo, hermana, esto cambia todo. O sea, cuando usted lee la escritura, usted se mete en la ley y usted se da cuenta que es distinto a lo que nos dijeron. Y por eso la mitad de la Virgen está durmiendo en teologías humanas, creyendo que ya, porque hizo una oración de fe en una denominación, ya va a ser salva. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál denominación se va a llevar el Señor? Cuando aquí nos la pasamos peleando entre todas las denominaciones, entre todos los pastores. ¿Cuál es la real? ¿Cuál es la correcta? ¿Dónde está escrito que mi denominación es la correcta? Con eso yo también como pastor corro y me meto a esa. En ninguna parte. ¿Cuál iglesia es la que él se va a llevar? Por eso voy y me meto a esa. El justo y el santo. Dice el justo, los actos de justicia. El vestido de lino fino, blanco y resplandeciente son los actos de justicia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Que viene la otra pregunta. Los santos son los que entran en santidad, en Kadosh. Y lo único que es Kadosh es la palabra del Eterno. Y si la palabra que es del Eterno está aquí, yo estoy en Kadosh. Pero tengo que actuar en justicia. Si no, no hay añadiduras. Esto es delicado. Vamos al verso 8. Al verso 9, perdón. The light of righteous rejoices, but the lamp of the wicked will be put out. Mana Yuri. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Está claro o no está claro? Dice la luz de los justos, ¿qué? Se alegrará. Se alegrará. ¿Y cuál es la luz?
¿Cuál es la luz de los justos? Dijo el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo le hago caso a la palabra del Eterno, que esto, hacerle caso a la palabra del Eterno, no es hacerle caso a las teologías, ¿sí? Seré feliz, dichoso. Si no, no. Simple, está escrito. ¿Más los qué? Mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Y sabe qué es impío de verdad? Impío es el que conoce la verdad y no la practica. Impío es el que conoció la verdad de la palabra de Dios y ahora le vale. Impío es el que sabe que Dios estableció unos mandamientos y le importa un pepino pisotear la palabra de Dios y de paso pisotear la sangre del Cordero de Dios. Eso es ser un impío. El que conoce la verdad del Eterno y no la practica. Eso es impío. Y los impíos no van a heredar el reino de los cielos. Pero ya dice en Apocalipsis, ¿cierto? Capítulo 2. Hay un mensaje a una iglesia de la Odisea. Y dice que en estos tiempos, para estos tiempos, habrán personas que son tibias, que no son ni frías ni calientes. Y dice, por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca, dijo Cristo mismo, será vomitado. ¿Y sabe qué es lo que se vomita? Lo que causó malestar en el estómago. Produce náuseas, produce vómito. ¿Y sabe qué es un vómito? Algo asqueroso que él no puede soportar. Entonces no podemos enfocarnos en la bendición simplemente económica. Tenemos que entrar en la bendición espiritual. Por eso Juan dijo allá, lo leímos, 3 Juan, verso 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas las áreas, que ya lo vimos el miércoles. Pero así como prospera tu alma, que es el conocimiento. Conocimiento de la verdad. Vamos al 10 y 11. 10 y 11. Verso 10, verso 11, y vamos a parar ahí. By pride comes nothing but strife, but with the well-advised is wisdom. Wealth gained by dishonesty will be diminished, but he who gathers by labor will increase. Vamos en español. Ciertamente. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. ¿Ves lo que dice? Oh, pero el día ciertamente la soberbia concebirá contienda. Mas Mira lo que los dice. avisados está la sabiduría. Exacto, y vea, dice, ciertamente la soberbia concebirá. Escuche esta palabra. Y vamos a terminar acá. Voy a borrar esto. Dice, ciertamente la soberbia concebirá. Y si hay una concepción, es porque hay un engendramiento, ¿cierto? Antes de la concepción o del de dar a luz, que es la concepción, hay un engendramiento. ¿Cierto? Entonces, es el deseo de vivir en soberbia. El que vive en soberbia es el que vive en opulencia, ¿cierto? Es el que se cree ser mayor que otro. Es el que pasa por encima de los otros. Es el que maltrata, el que humilla, el que menosprecia. Entonces, cuando engendra esto, también lo concibe. O sea, o da a luz, ¿cierto? Dice muy claro, ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Y qué es contienda? Problemas. Los soberbios siempre terminan en problemas, porque siempre quieren pasar por encima de las otras personas. Siempre quieren humillar. ¿Ya? Dice, mas los avisados, con los avisados está la sabiduría. Escuche esto. Dice, más con los avisados está la sabiduría. Y la misma palabra dice en Proverbios capítulo 1, verso 7, dice muy claro que el principio de la sabiduría o el conocimiento es el temor al Eterno, a Yahweh. Usted lo encuentra ahí en la traducción errónea, Jehová. O
sea, el principio de la sabiduría para que usted le vaya bien en la vida está en entrar en la palabra del Eterno. Si usted no entra en la palabra del Eterno, usted es un necio. Si usted no obedece la palabra del Eterno, es un necio. Si usted pisotea la palabra del Eterno por agradar a sus amigos, usted es un necio y va a pagar las consecuencias en esta vida y en la otra, y eso se lo aseguro porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué prefieren, tener poquito y que vaya llegando en añadidura, o haber tenido y perderlo todo por burlarse de un Dios vivo? Esto es delicado y hay gente que conocemos que está así, jugando con Dios, jugando con Dios. Y después le llegan las enfermedades, llegan los problemas, llegan las pérdidas y empiezan a pagar las consecuencias. Y ahí sí corren a llorar y buscar de Dios. Esto es tremendo. Vuelvo a leer el verso 11, dice: mas las riquezas de vanidad disminuirán. ¿Ve que no me lo inventé? Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Entonces viene la pregunta: las riquezas que usted tiene, ¿cómo las consiguió? ¿Cómo las consiguió? ¿En medio de su vanidad? Y cuando habla de vanidad, sobre todo habla con estas personas que han conseguido sus riquezas y sus bienes a punta de trampas. Y todo lo que ha sido conseguido con vanidad o trampas o mentiras o engaños disminuye. Mientras que la mano laboriosa las aumenta. O sea, son multiplicadas. Señor, me diste 5 talentos, ya tengo 5 más. Señor, me diste 2 talentos, tengo 2 más. Mientras que el tramposo y mentiroso, o el que no anda en justicia ni conoce la palabra, está esperando es que Dios le dé un carrito, le dé una casita, le dé un trabajito, y ni siquiera se levanta a buscar el trabajo. Y si le dan un trabajo, no, es que es muy pesado, es que no me toca madrugar, es que no me pagan sino esto y me toca quedarme ahí esperando y me pagan por eso, pero qué pereza, eso es demasiado. Mientras que la mano laboriosa multiplica. Diga conmigo: Dios me llamó, a multiplicar, no a disminuir. No a disminuir. Entonces, si usted está perdiendo o viene perdiendo, analice con esta palabra por qué está perdiendo. Tal vez enterró el talento, tal vez por temor no lo multiplicaba. Amén. 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 Dios les bendiga. Gracias por haber venido. Amén.